Mi mamá no levantó la voz, pero tampoco le hizo falta. Cuida a tus sobrinas o empieza a pagar renta completa. Ahorita tienes descuento. El precio real es 1,700. Lo dijo desde la entrada de la cocina, con los brazos cruzados y esa mirada fría que siempre usaba cuando quería que obedeciera sin cuestionar. A su lado, mi papá asintió, serio, rígido, como si su sola presencia fuera suficiente para imponer silencio. Detrás de ellos, mi hermana Chloe recargada en la encimera, con una sonrisa de esas que no se ganan, sino que se presumen. Tenía a su hija más pequeña en la cadera, meciéndola suavemente, como si estuviera posando para una revista de maternidad, perfecta por fuera, ausente por dentro. Y yo, me quedé paralizada. Todavía traía la mochila colgada de un hombro. Los libros pesaban como si no fueran de papel, sino de concreto. Venía de mi turno en la librería del campus, cansada, con hambre, soñando con llegar, comer algo y descansar un poco. Pero esa fue mi bienvenida. Me llamo Ellie. Tengo 23 años y vivo en Kansas City, Missouri. Bueno, vivía en la casa de mis papás. O al menos eso creía, hasta ese momento en el que todo empezó a tener demasiado sentido. Porque la verdad es que mi vida ya era un acto de equilibrio constante. Clases en la universidad, trabajo de medio tiempo, y, sin darme cuenta, me convertí en la niñera oficial de las 2 hijas de mi hermana. Sin haber dicho que sí. Todo empezó chiquito. ¿Puedes cuidarlas una hora? ¿Puedes recogerlas de la guardería? ¿Nos ayudas a dormirlas? Y sin darme cuenta, esas pequeñas ayudas se convirtieron en días completos. Noches enteras. Fines de semana donde yo era la única adulta responsable de 2 niñas menores de 5 años. Mientras su mamá no hacía nada. Nada. Chloe tenía 28 años, estaba casada con Gregory, un tipo de ventas que siempre estaba viajando. Según ella, se quedaba en casa cuidando a las niñas. Según ella. Porque en realidad, sus días eran otra cosa. Horas en redes sociales, citas para arreglarse las uñas, brunch con amigas, mientras yo cargaba con todo lo que implicaba ser mamá, sin serlo. Y mis papás la aplaudían. Pobrecita Chloe, está tan cansada, pobrecita, hace lo que puede, pobrecita, criando sola a sus hijas, y yo. Invisible. Yo sí pagaba renta. No los 1,700 que mi mamá acababa de mencionar, pero sí pagaba $800 al mes por un cuarto pequeño, con una cama que rechinaba y un closet que apenas cerraba. Compraba mi comida. Lavaba mi ropa. No molestaba a nadie. Pensé que eso era suficiente. Pensé que estaba cumpliendo. Pero al parecer, estaba equivocada. ¿Me estás escuchando? La voz de mi mamá me jaló de golpe al presente. Parpadeé, dándome cuenta de que me había quedado ida. Sí, te escuché. Qué bueno. Entonces entiendes la situación. Su tono no era negociable. O ayudas a tu hermana con las niñas, o pagas lo que pagaría cualquier otra persona por vivir aquí. Es lo justo. ¿Justo? La palabra me supo amarga. Ya pago renta, dije bajito, tratando de no perder el control. Llevo 2 años pagando. Con descuento, interrumpió mi papá. Te estamos dando una oportunidad, Ellie. En cualquier otro lugar estarías pagando mínimo 1,700 por un cuarto así en esta zona. No era cierto. Yo ya había buscado departamentos. Sabía cuánto costaban realmente. Pero discutir, se sentía inútil. Chloe cambió a la niña de brazo y soltó un suspiro exagerado. De verdad, Ellie, no entiendo por qué haces tanto drama. Estás joven, tienes energía, yo estoy agotada todo el tiempo. Me vendría súper bien tu ayuda. Hizo una pausa,
mirándome como si la respuesta fuera obvia. Somos familia. Se supone que nos apoyamos. La miré fijamente, buscando, aunque fuera un poquito de conciencia. Pero no había nada. Ella de verdad creía que era la víctima. Yo tengo clases, dije, sintiendo como la frustración me quemaba por dentro. Y trabajo. No puedo dejar todo para cuidar niñas. Entonces deja el trabajo, dijo mi mamá, como si fuera lo más lógico del mundo. No lo necesitas. Vives aquí. Nosotros te mantenemos. ¿Mantenerme? Esas palabras hicieron eco en mi cabeza, vacías, falsas. No me estaban manteniendo. Me estaban atrapando. Quería gritar. Quería aventar la mochila al piso y decirles todo lo que pensaba de su justicia. Decirles que estaba cansada, que no era su empleada, que no era la mamá sustituta de nadie. Pero no lo hice. Me tragué el enojo. Me puse una expresión neutra, como si nada me afectara. Lo voy a pensar, dije. Mi mamá frunció el ceño. No hay nada que pensar, ella. Tienes hasta el final de la semana para decidir. O ayudas a Chloe o pagas la renta completa. Esas son tus opciones. Asentí despacio. Y sin decir otra palabra, subí las escaleras. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cerré la puerta de mi cuarto y entonces, mis manos empezaron a temblar. Dejé caer la mochila al suelo y me senté en la orilla de la cama, mirando la pared, como si ahí fuera a encontrar respuestas. Pero lo único que encontré fue claridad. Esto no era nuevo. Mis papás siempre habían puesto a Chloe primero. Siempre. Ella era la hija perfecta. La intocable. La que nunca se equivocaba. Y yo. Yo era la que se adaptaba. La que cedía. La que sacrificaba, sin quejarse. Pero esta vez se sentía diferente. Esto, se sentía como un límite. Como ese punto exacto donde ya no puede seguir igual. La luz tenue de mi cuarto apenas iluminaba las paredes. Todo se sentía pequeño, apretado, como si el espacio mismo me estuviera diciendo que ya no pertenecía ahí. Y entonces, apareció ese pensamiento. Peligroso. Pero también liberador. ¿Qué pasaría si simplemente me fuera? La idea se quedó conmigo toda la noche. Mientras cenaba en silencio. Mientras escuchaba risas abajo, como si nada hubiera pasado. Mientras intentaba dormir en una cama que ya no se sentía mía. Y al día siguiente, seguía ahí. Más fuerte. Más clara. ¿Qué pasaría si simplemente me fuera? Sonaba fácil. Casi ingenuo. Pero por primera vez en mucho tiempo. También sonaba posible. Pero mientras más le daba vueltas en la cabeza, más claro se volvía. Irme no era una locura. Era la única salida real. Esa noche me quedé despierta, acostada boca arriba, mirando el techo como si ahí estuvieran escritas todas las respuestas que nunca me dieron. Repasé cada momento que me había llevado hasta ese punto, cada pequeño detalle que, acumulado, se convirtió en algo imposible de ignorar. Porque no era solo el ultimátum. Era toda una vida sintiéndome invisible. Desde que éramos niñas, Chloe siempre fue la favorita. Era alegre, carismática, de esas personas que entran a un cuarto y automáticamente todos quieren hablar con ella. Le salía natural. Encantaba a los adultos sin esfuerzo. Yo no. Yo era más callada. Reservada. Prefería un libro a una fiesta, una tarde estudiando a una salida con gente. Y mis papás, nunca supieron qué hacer conmigo. Nunca entendieron cómo quererme.
Cuando Chloé se graduó de la preparatoria, le hicieron una fiesta enorme. Música, invitados, todo el mundo celebrándola, y además, le regalaron un coche. Cuando yo me gradué, me llevaron a cenar a un restaurante cualquiera y me dijeron que debería estar agradecida. Así, sin más. Cuando Chloé se casó a los 24, mis papás pagaron toda la boda. Fue elegante, carísima, exactamente como ella la soñaba. Cuando yo mencioné que quería estudiar en el extranjero durante la universidad, me dijeron que era muy caro. Que no valía la pena invertir en eso. Invertir. Como si yo fuera un gasto mal calculado. Y ahora. Chloé tenía 2 hijas, y mis papás la trataban como si fuera una santa solo por existir como madre. No importaba que yo fuera la que realmente cuidaba a esas niñas la mitad del tiempo. Eso, nadie lo veía. Me quedé pensando en el último año. En todas las veces que cambié mis planes por ella. Cancelé grupos de estudio, dejé de ir a reuniones, rechacé turnos extra en el trabajo. Porque se esperaba que yo estuviera disponible. Siempre. ¿Y qué recibí a cambio? Nada. Ni siquiera un gracias. Recuerdo una noche en particular, unos meses antes. Tenía un examen importante al día siguiente. Estaba en mi cuarto, rodeada de apuntes, tratando de concentrarme, cuando Chloé tocó la puerta. ¿Puedes cuidar a las niñas hoy en la noche? Gregory y yo tenemos reservación para cenar. La miré, incrédula. Chloé, mañana tengo examen. De verdad necesito estudiar. Ella solo hizo un gesto con la mano, como si no fuera gran cosa. Vas a estar bien. Eres inteligente, pasa sin problema. Ándale, ella, casi nunca salgo. Quise decir que no. De verdad quise. Pero ahí estaba, con esa cara de por favor que siempre le funcionaba. Y cedí. Como siempre. Esa noche cuidé a las niñas. Dormí casi nada. Fui al examen agotada, y saqué una calificación mucho más baja de la que esperaba. Chloé, ni siquiera me preguntó cómo me había ido. Ese era el patrón. Ella tomaba, y tomaba. Y yo daba, y daba. Y nadie lo cuestionaba. A la mañana siguiente me desperté temprano y salí a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba pensar con claridad, sin voces alrededor diciéndome qué hacer. Caminé por las calles tranquilas del vecindario. Casas idénticas, jardines perfectamente cuidados, cocheras dobles, todo impecable, todo alineado. Ese era el tipo de vida que mis papás valoraban. Estabilidad. Apariencias. Encajar. Pero no era la vida que yo quería. Llegué a un pequeño parque y me senté en una banca. Había unos niños jugando en los columpios, riéndose sin preocupaciones. Pensé en mis sobrinas. En cuanto las quería, a pesar de todo. Porque ellas no tenían la culpa de nada. Eran dulces, inocentes, y merecían algo mejor que ser usadas como excusa o moneda de cambio. Pero quererlas, no significaba sacrificar todo mi futuro por ellas. Saqué mi teléfono. Y por primera vez, no dudé. Empecé a buscar departamentos. Ya lo había hecho antes, pero sin convicción. Siempre terminaba cerrando las páginas, diciéndome que era demasiado arriesgado, que no estaba lista. Pero esta vez, era diferente. Esta vez iba en serio. Deslicé entre anuncios, filtrando por precio, ubicación, la mayoría estaban fuera de mi alcance. Lugares caros, imposibles. Pero había algunas opciones. Estudios pequeños en zonas que no conocía. Departamentos compartidos con desconocidos. Lugares imperfectos. Pero míos. Uno en particular llamó mi atención.
Un estudio cerca del campus. La renta era manejable, si tomaba más horas en el trabajo. Las fotos mostraban un espacio reducido, sencillo pero limpio. Una cocineta, un baño pequeño, nada lujoso. Pero disponible de inmediato. Lo guardé. Seguí viendo más opciones, pero mi mente regresaba una y otra vez a ese lugar. Se sentía como una salida. Como una cuerda lanzada justo cuando te estás ahogando. Cuando regresé a la casa, el caos me recibió antes de cruzar la puerta. Mis sobrinas corrían por la sala, gritando a todo pulmón. Juguetes tirados por todas partes. Y Chloé estaba en el sofá, mirando su celular, completamente indiferente al ruido. Ella dijo cuando me vio. ¿Les haces de comer? Estoy agotada. La miré. Ahí, en pijama, a mediodía. Y algo dentro de mí y se rompió. No fue algo visible. No grité. No hice una escena. Pero por dentro, algo cambió. Una decisión silenciosa. Firme. Igual y sí, respondí tranquila. Fui a la cocina, les hice sándwiches a las niñas y me senté con ellas mientras comían. Platicaban felices, contándome de sus caricaturas favoritas, pidiéndome que jugara con ellas después. Sonreí. Asentí. Pero mi mente ya no estaba ahí. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me senté en mi escritorio. Abrí la solicitud del departamento. Llené cada campo con cuidado. Ingresos. Referencias. Una pequeña explicación de por qué necesitaba el lugar. Todo. Cuando terminé, me quedé viendo el botón de enviar. Mi dedo suspendido en el aire. Ese era el momento. El punto de no retorno. Porque una vez que lo hiciera, ya no habría marcha atrás. Y por primera vez en mucho tiempo. Eso no me daba miedo. Me daba libertad. Respiré hondo, y presioné enviar. En ese instante, algo cambió. No fue ruidoso. Nadie lo notó. No hubo gritos ni aplausos. Pero por dentro, fue como cruzar una línea invisible. Los días siguientes pasaron borrosos, como si todo estuviera ocurriendo en automático. Iba a clases, cumplía mis turnos en la librería, y en la casa, evitaba a mi familia lo más que podía. Cada vez que mi mamá sacaba el tema del ultimátum, yo respondía con evasivas. Cosas vagas, sin compromiso. Necesitaba tiempo. Necesitaba terminar de armar mi salida. 3 días después, llegó el correo. Lo abrí con las manos temblando. La dueña del departamento quería conocerme. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo sentía en la garganta. Esto ya no era una idea. Era real. Agendé la cita para el día siguiente por la tarde y les dije a mis papás que tenía grupo de estudio. Mentí sin dudar. El estudio era aún más pequeño en persona de lo que parecía en las fotos. Pero estaba limpio. Y en silencio. Un silencio distinto, tranquilo, casi sagrado. La dueña se llamaba Dorothy. Una mujer de mediana edad, con una mirada cálida que me hizo sentir segura. Cuando le expliqué mi situación, no me interrumpió. Solo escuchó. De verdad escuchó. Puedo mudarme la próxima semana, le dije, tratando de no sonar desesperada, aunque lo estaba. Ella sonrió con suavidad. Te mando el contrato hoy en la noche. Lo firmé esa misma noche. Sin pensarlo 2 veces. La semana siguiente fue extraña. Por fuera, todo parecía igual. Iba a clases. Trabajaba. Cuidaba a mis sobrinas cuando Chloé lo exigía. Pero por dentro, estaba organizando mi escape. Empecé a empacar en secreto.
De noche, cuando todos dormían, sacaba ropa del closet con cuidado, doblándola en cajas que escondía debajo de la cama. Revisé todas mis cosas. Decidí qué llevarme y qué dejar atrás. No tenía mucho. La mayoría de los muebles eran de mis papás, y honestamente, no me importaba pelear por ellos. También empecé a sacar dinero de mis ahorros, poco a poco, sin levantar sospechas. Busqué empresas de mudanza. Encontré una que podía ir en la mañana, justo cuando la casa estuviera vacía. Tomé turnos extra en el trabajo para cubrir el depósito y la primera renta. Cada paso, se sentía como una pequeña rebelión. Como si, en silencio, estuviera recuperando mi vida. Pero lo más difícil era fingir. Fingir que todo estaba bien. Sentarme a cenar con ellos, escuchando a Chloe quejarse de lo difícil que era su vida, mientras mi mamá la consolaba con dulzura. A sentir cuando mi papá me daba sermones sobre responsabilidad y gratitud. Sonreír. Cuidar a las niñas. Actuar como si nada estuviera pasando. Era agotador. Pero tenía una meta. Una semana más. Solo una semana. El jueves por la noche, mis papás me acorralaron en la cocina. Mi mamá cruzó los brazos. Ella, necesitamos tu decisión. ¿Vas a ayudar a Chloe con las niñas o vas a pagar la renta completa? Respiré hondo. Mi corazón latía como loco. Necesito un poco más de tiempo. Mi papá frunció el ceño. Te dimos una semana. Es más que suficiente. Lo sé, solo necesito ajustar mis finanzas. Mi mamá suspiró, claramente fastidiada. No es complicado, ella. O aportas a esta familia, o pagas lo que te corresponde. Así de simple. Me mordí la lengua. Las palabras que quería decir, se quedaron atoradas. En lugar de eso, asentí. Les digo el domingo. Parecieron conformes. Y yo aproveché para escapar a mi cuarto antes de que preguntaran más. Domingo. Pero mi mudanza era el sábado. El viernes confirmé todo con la empresa de mudanza. Llegarían a las 10 de la mañana. Justo después de que mis papás salieran a sus mandados de siempre, y Chloe se llevara a las niñas a una reunión de juegos. Lo había calculado todo. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo, con la mente llena de escenarios. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si regresaban antes? ¿Y si no tenía el valor de hacerlo? Pero debajo del miedo había algo más. Emoción. Esperanza. Por primera vez en años, sentía que estaba tomando el control de mi vida. El sábado llegó. Me desperté antes que todos. Me bañé, me vestí y me preparé un café. Saboreé el silencio de la casa como si fuera algo que no volvería a tener. A las 9:30, mis papás salieron. Poco después, Chloe subió a las niñas al carro. Nos vemos al rato, ella dijo, sin sospechar nada. Le sonreí. Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. En cuanto su coche desapareció por la calle, me moví. Rápido. Sin dudar. Saqué las cajas de debajo de la cama y empecé a bajarlas. Los de la mudanza llegaron exactamente a tiempo. En menos de una hora, todo lo que me pertenecía estaba dentro del camión. Subí una última vez a mi cuarto. Vacío. Las paredes desnudas. La cama sin sábanas. Ese había sido mi hogar durante 2 años. Pero nunca se sintió como mío. Siempre fue el espacio de alguien más. Las reglas de alguien más. La vida de alguien más. Ya no. Cerré la puerta. Dejé la llave sobre la encimera de la cocina. No dejé nota.
No debía explicaciones. Para el mediodía, ya estaba en mi nuevo departamento. Mi estudio. Rodeada de cajas. Era pequeño. Más chico que mi antiguo cuarto. Las paredes blancas, sin vida. El piso desgastado. Una cocineta mínima, con una parrilla y un refrigerador diminuto. Nada impresionante. Pero era mío. Me senté en el suelo, recargada contra la pared, y solté el aire que llevaba semanas conteniendo. Lo había hecho. De verdad lo había hecho. Y por primera vez en meses. Podía respirar. El resto del día lo pasé desempacando. Poco a poco. Sin prisa, pero sin detenerme. Colgué mi ropa en ese closet pequeño que apenas alcanzaba, acomodé mis libros en una repisa improvisada con cajas volteadas, y armé mi cama en una esquina, lo más pegada posible a la pared. Como si quisiera asegurarme de que ese espacio, de verdad era mío. No era mucho. Pero era suficiente. Cuando el sol empezó a bajar, me acerqué a la ventana. Era pequeña, pero dejaba ver lo suficiente. Kansas City se extendía frente a mí. Calles, edificios, luces que comenzaban a encenderse, una ciudad entera llena de caminos que todavía no conocía. No sabía qué iba a pasar después. No sabía cómo iban a reaccionar cuando se dieran cuenta de que ya no estaba. Pero por primera vez en mucho tiempo. Sentía esperanza. Saqué mi celular. Tenía una notificación. Era de Chloe. El mensaje había llegado una hora antes. Oye, ¿puedes cuidar a las niñas mañana? Tengo planes. Me quedé viendo la pantalla unos segundos. Y sin pensarlo más, lo borré. Sin responder. Mañana se iban a despertar y mi cuarto iba a estar vacío. Se iban a dar cuenta de que me había ido. Y por primera vez, iban a tener que resolver su vida sin mí. Sonreí apenas. Dejé el celular a un lado, y seguí desempacando. El domingo llegó. Y desperté en mi nuevo departamento. Abrí los ojos, y algo dentro de mí se sentía diferente. Más ligero. Más en paz. La luz del sol entraba por la ventana, dibujando sombras suaves en las paredes vacías. Me estiré despacio, disfrutando algo que ya ni recordaba cómo se sentía. Silencio. Nada de llantos. Nada de voces exigiendo. Solo, tranquilidad. Me levanté y me preparé un desayuno sencillo con la pequeña parrilla eléctrica. Algo básico, con las pocas cosas que había comprado la noche anterior. Mientras comía, miraba el celular de reojo. Esperando. Casi anticipando una llamada desesperada, mensajes llenos de enojo. Pero la pantalla seguía en silencio. Aún no sabían. Me imaginé la escena allá en la casa. Chloe despertando tarde, bajando en pijama, despeinada, encontrando a las niñas despiertas, inquietas, pidiendo desayuno. Llamándome. Esperando que apareciera como siempre. Pero esta vez, no iba a bajar. No iba a responder. Subiría las escaleras, tocaría mi puerta, y al abrirla, encontraría el cuarto vacío. La cama sin sábanas. El closet sin ropa. Y tal vez, solo tal vez, entendería lo que perdió. Sonreí con esa imagen. No por maldad, sino por justicia. Pasé la mañana organizando mi espacio. Moviendo cosas, acomodando cada detalle como quería. Era pequeño. Pero era mío. Podía caminar sin tener que medir cada paso. Podía poner música sin preocuparme por molestar a nadie. Podía simplemente existir. Sin estar disponible todo el tiempo.
Alrededor del mediodía, el celular vibró. Lo tomé. Mensaje de Chloe. ¿Dónde estás? Las niñas me están volviendo loca, ¿puedes venir? Me quedé mirando la pantalla. Podía imaginarla perfectamente. En la cocina, frustrada, abrumada, esperando que yo dejara todo y corriera a salvarla. Como siempre. No respondí. Minutos después, otro mensaje. Ella, ¿en serio? ¿Dónde estás? Necesito ayuda. Silencio. Luego, la llamada. Su nombre brillando en la pantalla. El teléfono vibrando en mi mano. Lo dejé sonar hasta que se cortó. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. Ignoré todas. Finalmente, llegó un mensaje de mi mamá. Ella, ¿por qué no le contestas a tu hermana? Te necesita. Dejé el celular sobre la mesa. Y seguí acomodando mis cosas. Como si nada. Para la tarde, los mensajes ya eran otra cosa. Más intensos. Más desesperados. Mi mamá llamó varias veces. Mi papá mandó un mensaje corto, preguntando dónde estaba. Chloe empezó a cambiar de tono. Primero súplicas. Luego enojo. Ella, por favor. No sé qué hacer. ¿Dónde estás? Esto no es gracioso. Respóndeme ya. No puedo creer que seas tan egoísta. Leí cada mensaje con una calma extraña. Como si ya no me pertenecieran. Una parte de mí se sentía culpable. Después de todo, eran mi familia. Pero otra parte, la que había sido ignorada, usada, desgastada por años. Se sentía validada. Porque no me extrañaban a mí. Extrañaban lo que yo hacía por ellos. Apagué el celular. Y salí a caminar. El vecindario era nuevo, desconocido, pero tenía algo acogedor. Tienditas pequeñas, cafeterías, árboles alineados a lo largo de las calles, gente caminando sin prisa. Gente viviendo su vida. Entré a una cafetería. Pedí un latte. Me senté junto a la ventana y me quedé observando el mundo pasar. Y ahí, con la taza caliente entre las manos. Respiré. De verdad. Cuando regresé al departamento, encendí el celular. La pantalla explotó en notificaciones. Llamadas perdidas. Mensajes. Muchos. Demasiados. Los revisé uno por uno, sintiendo un nudo en el estómago. La mayoría eran de Chloe. Cada vez más desesperada. Ella, por favor, te lo suplico. No sé cómo hacer esto sola. Las niñas están llorando por ti. Mamá y papá están furiosos. Tienes que volver. Pero el último mensaje. Fue el que me detuvo. Era de mi papá. Corto. Frío. Si no regresas hoy, no regreses nunca. Me quedé viendo la pantalla. Las manos temblando. Ahí estaba. El ultimátum final. El momento en el que tenía que elegir. Ellos o yo. Y esta vez. Me elegí a mí. Abrí el chat familiar. Escribí un solo mensaje. Ya me mudé. No voy a regresar. Lo envié. Apagué el celular otra vez. Y lo dejé sobre la mesa. El resto de la noche pasó, borroso. Intenté distraerme viendo una película en la laptop, pero mi mente no se quedaba quieta. Porque aunque ya había tomado la decisión, sabía que lo que venía después iba a cambiarlo todo. Mi mente no dejaba de regresar a ellos. A la casa.
al caos que había dejado atrás. Me preguntaba si estaban enojados, si estaban preocupados, si, en el fondo, siquiera les importaba. Pero más que nada, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. La noche se fue volviendo más oscura, más silenciosa, y ese silencio empezó a sentirse extraño. Casi incómodo. Me metí a la cama y me quedé viendo el techo, en un espacio que aún no terminaba de reconocer como mío. Estaba sola. Completamente sola. De una forma que nunca antes había experimentado. Y aún así, no me sentía sola. Por primera vez en años. Me sentía libre. A la mañana siguiente desperté, y lo primero que noté fue eso. El silencio. Sin alarmas. Sin llantos. Sin voces exigiendo algo de mí. Solo, calma. Me estiré, me levanté despacio y preparé algo de desayunar. Me senté junto a la ventana, con una taza de café caliente entre las manos, viendo cómo la ciudad despertaba poco a poco. Y entonces lo entendí. No los extrañaba. No extrañaba la presión constante. Ni las exigencias interminables. Ni esa sensación de ser invisible dentro de mi propia familia. No extrañaba ser tratada como una empleada, en lugar de una hija. Extrañaba a mis sobrinas, sí. Sus risas. Sus abrazos. Pero no extrañaba la forma en que las usaban para manipularme. Encendí el celular, preparándome para lo peor. Pero para mi sorpresa, solo había unos pocos mensajes nuevos. Uno de Chloe. Increíble. Ojalá estés feliz. Uno de mi mamá. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Y uno de mi papá. No esperes que volvamos a ayudarte nunca. Los leí en silencio. Y uno por uno. Los borré. Sin responder. No lo entendían. Seguían pensando que todo giraba alrededor de ellos. Pero esto nunca fue sobre ellos. Era sobre mí. Sobre elegirme. Sobre dejar de vivir bajo sus expectativas. Terminé mi café, tomé mi bolsa y salí. Tenía turno en la librería en 1 hora, y después, clases. Mi vida apenas estaba comenzando. Y no pensaba desperdiciar ni un segundo más mirando hacia atrás. Los días siguientes fueron una mezcla extraña. Alivio y ansiedad. Me sumergí en mi rutina. Trabajo. Escuela. Repetir. Intentando ahogar ese pequeño rastro de culpa que, de vez en cuando, aparecía sin avisar. Pero por más que lo intentaba, sentía que algo se estaba acumulando. Como una tormenta que aún no se veía, pero ya se sentía en el aire. Mi celular permanecía casi en silencio. Chloe mandó algunos mensajes más, llenos de enojo, pero con el paso de los días, se fueron volviendo menos frecuentes. Mis papás. Ni una sola palabra. Era como si me hubieran borrado. Como si nunca hubiera existido. Y, para ser honesta, me dije a mí misma que estaba bien con eso. El miércoles por la tarde, regresando del campus, me encontré con alguien que no esperaba ver. Brooke. Habíamos sido muy cercanas en la preparatoria, pero la vida nos llevó por caminos distintos. Estaba afuera de una cafetería, mirando su celular. Levantó la vista justo cuando pasé. Kelly. Su cara se iluminó. No puede ser, ¿cuánto tiempo? Sonreí, sorprendida. Brooke, hola, ¿cómo estás? Nos abrazamos, y sin pensarlo mucho, me invitó a un café. Nos sentamos junto a la ventana, como si el tiempo no hubiera pasado, poniéndonos al día. Me contó de su trabajo en marketing, de una ruptura reciente, de sus planes de viajar a Europa el próximo verano. Yo le hablé de la escuela,
del trabajo y de que me había mudado. ¿Te saliste de tu casa?, preguntó, abriendo los ojos con sorpresa. ¿Y no me dijiste? Dudé. No sabía cuánto compartir. Es complicado. Tuve problemas con mi familia. Se inclinó un poco hacia mí, con esa expresión de quien realmente quiere entender. ¿Qué pasó? Le di una versión corta, sin entrar en los detalles más duros. Ella escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, negó con la cabeza. Eso está horrible, pero, ¿sabes qué? Bien por ti. La miré, confundida. Se necesita mucho valor para irte de algo así. Sus palabras me llegaron más de lo que esperaba. Por primera vez desde que me fui, sentí que alguien me entendía. Hablamos por más de 1 hora. Y cuando nos despedimos, me sentía más ligera. Como si, de alguna forma, hubiera recuperado una pequeña parte de mí. Era bueno recordar que había gente en mi vida que sí se preocupaba por mí. Aunque no fueran familia. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Al día siguiente, estaba en el trabajo cuando mi celular empezó a vibrar. Número desconocido. Lo ignoré. Pensé que era spam. Pero volvió a sonar. Y otra vez. Y otra. Fruncí el ceño, salí un momento y contesté. Bueno. Ella, la voz del otro lado sonaba agitada. Desesperada. Me tomó un segundo reconocerla. Gregory. El esposo de Chloe. Gregory, ¿qué pasa? Hubo un silencio breve. Pesado. Necesito hablar contigo, es sobre Chloe. Mi estómago se hundió. ¿Qué pasa con ella? Suspiró. Se está desmoronando. Desde que te fuiste, es un desastre. Las niñas están fuera de control, y ella no puede con todo. Me llama todo el tiempo, llorando, pidiéndome que regrese antes de mis viajes. Cerré los ojos un segundo. Sentí un pinchazo de culpa. Pero lo empujé. Gregory, eso no es mi problema. Lo sé, respondió rápido. No te estoy pidiendo que regreses. Solo, pensé que debía saberlo. Hizo una pausa. Está hablando mal de ti con todo el mundo. Dice que abandonaste a la familia. Tus papás la están apoyando. Apreté la mandíbula. Claro que sí. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que te hicieron, continuó, con un tono más serio. Aquella conversación me dejó un nudo en el pecho que no se me quitó en todo el día. Le había dicho a Chloe que estaba siendo injusta, que lo que pedía no tenía sentido, pero ella ni siquiera quiso escuchar. Para ella, yo le debía algo. Como si todo lo que hice durante 1 año no contara. No le debo nada, dije con firmeza. Pasé 1 año entero haciéndome cargo de todo, y ni una sola vez me dijo gracias. Del otro lado de la línea hubo un silencio incómodo, y luego su voz, más baja, más sincera. Lo sé, y, de verdad, lo siento. Debí haber intervenido antes. Debí decirle que contratara a alguien, una niñera, en lugar de cargarte todo a ti. Su disculpa me tomó por sorpresa. No me la esperaba. ¿Y por qué no lo hiciste? Pregunté. Se quedó callado unos segundos. Lo suficiente para que la respuesta doliera incluso antes de escucharla. No lo sé, supongo que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Y, siendo honesto, Chloe hacía parecer que a ti no te molestaba. Solté una pequeña risa, pero no tenía nada de gracia. Pues estaba equivocada. Sí, ahora lo veo. Hablamos un par de minutos más, sin llegar realmente a nada, y colgué. Pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza,
repitiéndose como eco. Porque mientras yo intentaba reconstruir mi vida, allá afuera estaban contando otra historia. Chloe hablaba mal de mí. Mis padres la respaldaban. Entre todos habían creado una versión donde yo era la villana, la hija egoísta que abandonó a su familia cuando más la necesitaban. Pero no me sorprendía. Eso era lo que siempre hacían. Distorsionar la realidad, cambiar los hechos, convertir mis límites en traición, para no tener que enfrentar sus propios errores. Esa vez, sin embargo, decidí no dejar que me afectara. Ya había tomado una decisión, y no iba a empezar a dudar ahora. Esa misma noche, estaba en mi departamento, sentada en la mesa, rodeada de apuntes, intentando concentrarme en un examen, cuando escuché un golpe en la puerta. Me quedé completamente inmóvil. El corazón empezó a latirme tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Nadie sabía dónde vivía. No le había dado mi dirección a nadie. Me levanté despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera delatarme, y me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla, y el aire se me quedó atorado en la garganta. Era Chloe. De pie en el pasillo, con los brazos cruzados, la mirada dura, llena de enojo. Y detrás de ella, estaba mi mamá. Mi primer impulso fue no abrir. Quedarme en silencio. Fingir que no estaba. Esperar a que se fueran. Pero antes de que pudiera siquiera decidirlo, Chloe volvió a tocar. Esta vez más fuerte. Kelly, sé que estás ahí. Abre la puerta. Cerré los ojos un segundo. Respiré profundo. Me preparé. Y abrí. ¿Qué están haciendo aquí? Pregunté, con la voz fría, firme. Chloe me fulminó con la mirada. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú? Te fuiste. Así nada más. Sin explicación. Sin avisar. ¿Tienes idea de por lo que nos hiciste pasar? Les mandé un mensaje, respondí. Les dije que me mudé. ¿Un mensaje? Intervino mi mamá, dando un paso al frente. ¿Eso te parece una explicación? Nos debes algo más que eso, ella. Sentí como algo dentro de mí se tensaba. No les debo nada, dije, alzando la voz. Pagué renta. Hice todo lo que me pidieron. Y aún así me trataron como si no valiera nada. Te dimos un hogar, replicó mi mamá, tajante. Te apoyamos. Negué con la cabeza, incrédula. Me usaron. Me convirtieron en su niñera de tiempo completo, y cuando ya no pude más, me amenazaron con correrme. Eso no es apoyo, eso es manipulación. El rostro de Chloe se endureció aún más. Eres una egoísta. No tienes idea de lo difícil que es ser madre. La miré directo a los ojos. Y tú no tienes idea de lo difícil que es ser yo. Estaba intentando estudiar, trabajar, y además criar a tus hijos. Tus hijos, Chloe, no los míos. Su expresión cambió. Por un instante, el enojo se mezcló con algo más. Son tus sobrinas, dijo, con la voz quebrándose. Te aman. Y tú simplemente te fuiste. Esas palabras me golpearon directo en el pecho. Porque sí, las amaba. Con todo mi corazón. Pero no podía sacrificar toda mi vida por ellas. Lo siento, dije, más suave. De verdad. Pero tenía que hacerlo. No podía seguir viviendo así. Mi mamá negó lentamente, con esa mirada dura que conocía demasiado bien. Que estás cometiendo un error, ella. Te vas a arrepentir. Tragué saliva. Tal vez, pero es mi error. Chloe abrió la boca para seguir discutiendo, pero no la dejé.
Di un paso atrás y cerré la puerta. Justo en su cara. Me recargué contra ella, sintiendo el corazón desbocado, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo, hasta que todo quedó en silencio. Se habían ido. Y yo, seguía de pie. Esa noche me dejó temblando, pero también me dejó algo más claro que nunca. Había tomado la decisión correcta. Verlas ahí, exigiendo explicaciones, intentando hacerme sentir culpable para que regresara, solo confirmó lo que en el fondo ya sabía. No les importaba yo. Les importaba lo que yo hacía por ellas. Los días siguientes fueron extraños. Vivía en un estado constante de alerta. Cada vez que mi celular vibraba, sentía el estómago encogerse, esperando otro ataque, otra discusión. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, pensaba que habían vuelto. Pero los días pasaron. Luego una semana. Y no regresaron. En su lugar, empezaron a llegar mensajes. Pero no de Chloe. Ni de mis padres. Eran otros. Familia lejana. Tíos, primos, gente con la que no hablaba desde hacía años. Todos habían escuchado la historia. Esa versión distorsionada, conveniente. Y todos tenían algo que decir. Tu mamá está destrozada. ¿Cómo pudiste hacerle esto? La familia es lo más importante. Deberías sentirte avergonzada. Pide perdón y regresa a casa. Leí cada mensaje. Y los fui borrando uno por uno. Sin responder. No conocían la verdad. Y yo no iba a gastar mi energía intentando explicársela a personas que ya habían decidido de qué lado estaban. Pero hubo un mensaje distinto. Uno que sí me hizo detenerme. Era de mi tía Joyce, la hermana mayor de mi mamá. La oveja negra de la familia. La que se fue lejos, la que hizo su vida a su manera, sin pedir permiso. Nunca fuimos muy cercanas, pero siempre la respeté. Su mensaje era corto. Directo. I heard what happened. Ignore everyone else. You did the right thing. Call me if you need anything. Por primera vez en días. Sentí que alguien, en algún lugar, realmente me veía. Me quedé viendo ese mensaje durante mucho tiempo, sin moverme, sin pensar en nada más. Sentí como algo cálido me llenaba por dentro. Gratitud, alivio, una especie de validación que no sabía cuánto necesitaba hasta ese momento. Era la primera vez que alguien de mi familia siquiera consideraba que yo no era la villana de esta historia. Guardé su número con cuidado, como si fuera algo valioso, y me prometí que la llamaría cuando tuviera el valor suficiente. Mientras tanto, decidí enfocarme en lo único que realmente estaba bajo mi control, reconstruir mi vida. Empecé a tomar turnos extra en la librería. Cada peso que ganaba lo guardaba. Sin excusas, sin distracciones. Sabía que esa estabilidad dependía de mí. También me mantuve al día con mis clases. Incluso cuando mi mente quería irse a otro lado, incluso cuando los recuerdos me pesaban, me obligaba a concentrarme. No iba a dejar que el caos de mi familia arruinara mi futuro. Y poco a poco, casi sin darme cuenta, empecé a sentirme yo otra vez. No completamente. No todavía. Pero lo suficiente para respirar sin ese peso constante en el pecho. Sin embargo, el verdadero punto de quiebre llegó 2 semanas después de haberme ido. Esa noche estaba en mi departamento, sentada en el sillón, con el celular en la mano, desplazándome sin pensar por redes sociales, cuando vi una publicación de Chloe. Era una foto de ella con las niñas en un parque. Las 3 sonriendo a la cámara, como si todo fuera perfecto. El texto decía, solo nosotras hoy. A veces tienes que hacerlo todo tú sola. Vida de mamá. Mamá fuerte.
Sentí como la sangre me hervía. Ahí estaba, pintándose como una mártir. Como si siempre hubiera hecho todo sola. Como si yo nunca hubiera estado ahí. Como si todo lo que hice, simplemente no existiera. Pero entonces bajé un poco más, y leí los comentarios. Una de sus amigas escribió, ¿dónde está ella? ¿No siempre te ayuda con las niñas? Mi corazón se tensó. Y luego vi su respuesta. Se fue sin avisar. Nos dejó tiradas, pero estamos saliendo adelante. Apreté el celular con fuerza. Otra persona respondió, qué mal, la familia debería apoyarse. Sentí una oleada de enojo subir desde el estómago hasta la garganta. Pero no contesté. No necesitaba defenderme frente a desconocidos que solo estaban viendo una versión incompleta de la historia. Seguí bajando. Y entonces lo vi. Una publicación de una amiga en común. Jessica. Había subido una captura de pantalla. Una conversación con Chloe. La fecha era de meses atrás, mucho antes de que yo me fuera. Mi respiración se detuvo. En la conversación, Chloe se estaba riendo. Riendo de mí. Decía que ya no necesitaba pagar guardería, porque yo jamás me atrevería a irme. Ella tiene demasiado miedo para irse. Va a hacer todo lo que le digamos. Es perfecto. Mis manos empezaron a temblar. Sentí como algo dentro de mí se rompía, pero al mismo tiempo, algo más se encendía. Todo había sido planeado. No era un malentendido. No era un se nos salió de control. Era manipulación. Uso. Conveniencia. Y encima, burla. Mientras yo sacrificaba mi tiempo, mis estudios, mi energía, ella se reía a mis espaldas. Y ahora, se hacía la víctima. Algo dentro de mí, simplemente explotó. Sin pensarlo demasiado, tomé captura de pantalla y la guardé. Y luego fui más allá. Mucho más. Empecé a revisar conversaciones antiguas. Mensaje por mensaje. Día por día. Buscando pruebas. Y las encontré. Decenas. Mensajes donde me pedía que cuidara a las niñas a último momento, como si mi tiempo no valiera nada. Mensajes cancelando planes conmigo porque se le había olvidado que tenía otra cosa, pero aún así esperaba que yo estuviera disponible. Mensajes donde se quejaba de lo difícil que era su vida, mientras yo estaba en finales, sin dormir, haciendo malabares para cumplir con todo. Fui guardando todo. Captura tras captura. Hasta que armé una carpeta completa. Evidencia. Prueba. Verdad. Me recargué en la silla, mirando todo lo que había reunido. Ahí estaba. Todo. Lo que realmente había pasado. Pero entonces, dudé. ¿De verdad quería hacer esto? ¿Exponerlo todo? ¿Sacar a la luz cada detalle, cada herida, frente a todo el mundo? Una parte de mí quería soltarlo. Seguir adelante. Ser la madura. No rebajarme. Pero otra parte, una que había estado callada demasiado tiempo. Quería justicia. Quería que la verdad saliera. Quería dejar de ser el blanco fácil, la historia mal contada. Así que tomé una decisión. Abrí un documento nuevo. Y empecé a escribir. Escribí todo. Los años sintiéndome invisible. Los meses siendo utilizada como mano de obra gratis. El ultimátum de mis padres. La manipulación de Chloe. La captura que Jessica había publicado. Las mentiras. La narrativa torcida donde yo era la mala.
Escribí sin parar. Hasta que las manos me dolieron. Hasta que los ojos me ardieron. Hasta que ya no quedó nada dentro de mí que no estuviera en esas palabras. Cuando terminé, guardé el documento. Y lo dejé ahí. Aún no estaba lista para compartirlo. Pero sabía que ese momento iba a llegar. A la mañana siguiente, desperté con un mensaje de Gregory. Chloe contrató una niñera. Está entrando en pánico por lo caro que es, pero al menos las niñas están bien. Pensé que te gustaría saberlo. No pude evitar sonreír. Por fin. Estaban enfrentando la realidad. Respondí, gracias por avisarme. Unos minutos después, contestó, para lo que vale, creo que hiciste lo correcto. Chloe necesitaba despertar. No respondí a eso. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Tal vez, yo no era la villana después de todo. La semana siguiente me enfoqué completamente en mí. Iba a clases. Trabajaba mis turnos. Y por las noches, en mi pequeño departamento, disfrutaba algo que no había tenido en mucho tiempo: paz. Silencio. Por primera vez en más de un año, no estaba pendiente de las necesidades de alguien más. Podía estudiar sin interrupciones. Dormir sin que nadie me despertara. Existir, sin sentir que estaba siempre disponible para los demás. Era liberador. Pero en el fondo, lo sabía. Esto no había terminado. Chloe y mis padres no se habían rendido. Solo estaban tomando distancia. Reorganizándose. Planeando su siguiente movimiento. Y yo tenía que estar lista. El viernes por la mañana, al despertar, vi otra publicación de Chloe. Otra foto. Las niñas en un parque, con la cara manchada de helado, riendo. Y el texto decía, tratando de seguir sonriendo en tiempos difíciles. Ser mamá soltera no es fácil, pero mis niñas lo valen todo. Bendecida. Me quedé mirando la pantalla. Sintiendo como la historia seguía siendo contada sin mí. Pero esta vez, yo ya tenía la verdad de mi lado. Rodé los ojos en cuanto terminé de leer. ¿Mamá soltera? Por favor. Gregory seguía presente. Tal vez viajaba por trabajo, sí, pero no había desaparecido. No estaba sola. Nunca lo estuvo. Pero claro, a Chloe le encantaba ese papel. La víctima. La que carga con todo. La que sufre en silencio. Y, como siempre, la gente se lo creía. Los comentarios estaban llenos de apoyo. Eres tan fuerte. Tus hijas tienen mucha suerte de tenerte. Hay gente que no entiende lo que significa la familia. Ese último comentario. Sabía perfectamente que era para mí. Cerré la aplicación sin decir nada. No iba a engancharme. No otra vez. Respiré hondo y seguí con mi día, repitiéndome que no iba a dejar que eso me afectara. Pero esa misma noche, recibí un mensaje inesperado. Era Jessica. La misma que había publicado la captura. Hola, Ellie. Solo quería decirte que lo siento por todo lo que has estado pasando. No sabía que la situación era tan grave hasta que vi esa conversación. Chloe siempre ha sido egoísta, pero esto ya es otro nivel. Me quedé mirando el mensaje, sorprendida. Jessica y yo nunca habíamos sido cercanas. Apenas si coincidíamos. Pero sus palabras se sentían reales. Sinceras. Le respondí, gracias. De verdad lo aprecio. Casi de inmediato llegó su respuesta. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Y, por lo que vale, creo que hiciste lo correcto. No esperaba que eso me afectara tanto. Pero lo hizo.
Porque era un recordatorio de algo importante. No todos creían la versión de Chloe. No todos estaban en mi contra. Ese fin de semana volví a ver a Brooke. Quedamos en un pequeño café cerca del campus. Un lugar tranquilo, con olor a café recién hecho y conversaciones suaves de fondo. Y ahí le conté todo. La captura. Los mensajes. Las mentiras. La forma en que mi familia había distorsionado todo para hacerme quedar como la mala. Brooke me escuchó sin interrumpir, pero cuando terminé, su expresión era pura indignación. Tienes que decir la verdad, me dijo, con los ojos encendidos. Te están haciendo ver como la villana, cuando ellos son los que te trataron pésimo. Bajé la mirada, jugando con la taza entre mis manos. Lo sé, lo he estado pensando. Pues deja de pensarlo y hazlo, respondió sin dudar. Tienes pruebas. Úsalas. Sus palabras se me quedaron grabadas, repitiéndose una y otra vez en mi mente. Tenía razón. Tenía la evidencia. Tenía la verdad. Lo único que faltaba era decidirme. Pero no podía hacerlo de cualquier manera. No se trataba solo de subir todo y esperar lo mejor. Tenía que ser inteligente. Esa noche, me senté en mi escritorio. Abrí la carpeta. Y revisé todo. Las capturas. Los mensajes. La línea del tiempo completa. Todo estaba ahí, claro, ordenado, imposible de ignorar. Entonces empecé a escribir. Con cuidado. Pensando cada palabra. Sin insultos. Sin exageraciones. Solo hechos. Expliqué mi lado de la historia. Mostré la evidencia. Y dejé claro algo muy importante. No buscaba lástima. No quería atención. Solo quería que se supiera la verdad. Leí el texto una y otra vez. Cambié frases. Ajusté detalles. Pulí cada línea hasta que se sintió correcto. Hasta que sonó como yo. Luego lo guardé. Y cerré la laptop. Aún no estaba lista. Pero ya casi. A la mañana siguiente, desperté con varias llamadas perdidas de mi mamá. Las ignoré. No iba a dejar que volviera a desestabilizarme. Seguí con mi día, como si nada. Pero esa noche. Tocaron a mi puerta otra vez. Cuando abrí. Era ella. Sola. Suspiré, cruzándome de brazos. ¿Qué quieres? Se veía diferente. Más cansada. Más tensa. Como si todo esto también le estuviera alcanzando. Quiero hablar. Negué con la cabeza. Y no hay nada que hablar. Por favor, Elle, dame 5 minutos. Dudé. Pero al final, me hice a un lado. Entró. Se sentó en mi pequeño sillón, mirando alrededor como si no perteneciera a ese espacio. Y yo me quedé de pie, recargada en la cocina. Sé que estás enojada, empezó, aclarándose la garganta, y entiendo por qué. Pero tienes que ver esto desde nuestra perspectiva. Chloe está sobrepasada. Necesita ayuda, y es tu familia. Solté una risa seca. Yo ayudé. Durante más de un año. Di mi tiempo, mi energía, mi estabilidad. Y nunca lo reconocieron. Al contrario, me amenazaron con correrme. No lo dijimos así, respondió rápidamente. Solo queríamos que entendieras lo importante que era. La miré directo. No. Querían que hiciera lo que ustedes querían, sin cuestionar nada. Y cuando por fin puse límites, me castigaron por eso. Se quedó en silencio.
por primera vez, sin una respuesta inmediata. Luego preguntó, más baja, ¿qué quieres de nosotros, Elle? No dudé. Que me dejen en paz. La vi tensarse. Quiero que dejen de intentar hacerme sentir culpable. Quiero que acepten que tengo mi propia vida, y que no gira alrededor de Chloe. Se levantó lentamente. Su expresión volvió a endurecerse. Estás siendo egoísta. La sostuve la mirada. Y tal vez, pero prefiero ser egoísta que vivir miserable. No dijo nada más. Se dio la vuelta, y se fue. Cerré la puerta detrás de ella, con las manos temblando. Y esa noche tomé una decisión. Se acabó el silencio. A la mañana siguiente desperté diferente. Más clara. Más firme. Abrí la laptop. Leí el texto una última vez. Hice unos pequeños ajustes. Respiré profundo. Y presioné publicar. La reacción fue inmediata. En menos de una hora. La publicación ya se había compartido decenas de veces. Comentarios empezaron a aparecer sin parar. Amigos. Conocidos. Incluso personas que no sabía quiénes eran. Yo no tenía idea de lo que estabas viviendo. Tu familia debería sentir vergüenza. Eres muy valiente por decir la verdad. Leí cada mensaje, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: apoyo. Pero no todo fue positivo. Algunas amigas de Chloe salieron a defenderla. Esto es muy inmaduro. Solo quieres atención. Los problemas familiares se mantienen en privado. Cerré los ojos un momento. Porque sabía que esto apenas estaba empezando. Ignoré los comentarios negativos. No les di espacio. No les di poder. Me enfoqué en los que sí importaban, en los que venían desde la empatía, desde la comprensión, desde la verdad. Por primera vez, la gente estaba escuchando mi versión de la historia. Y lo más importante, me creían. Pero el verdadero impacto llegó esa misma tarde. Mi celular sonó. Era Chloe. Contesté, preparándome mentalmente para lo que venía. ¿Cómo te atreves? Escupió, furiosa. ¿Cómo te atreves a publicar eso? ¿Tienes idea de lo que hiciste? Cerré los ojos un segundo, y respondí con calma. Dije la verdad. Nada más. Del otro lado, su respiración se volvió irregular. Me humillaste, dijo, con la voz quebrándose. Todo el mundo está hablando de esto. Mis amigas me están preguntando cosas, incluso Gregory me está cuestionando. Sentí un nudo en el pecho, pero no retrocedí. Qué bueno, respondí. Tal vez ahora entiendas lo que se siente ser juzgada injustamente. Estás arruinando mi vida, sollozó. Negué, aunque ella no pudiera verme. No, Chloe, solo ya no te estoy dejando arruinar la mía. La llamada se cortó. Y me quedé ahí, en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Pero esta vez no era miedo. Era algo distinto. Era firmeza. Lo había hecho. Por fin, me había defendido. Los días siguientes, la publicación siguió creciendo. Compartida una y otra vez. Personas que no conocía empezaron a escribirme, contándome sus propias historias. Historias de familias que también habían cruzado límites, de sacrificios invisibles, de abuso disfrazado de amor. Y entonces entendí algo muy importante: no estaba sola. Nunca lo había estado. Pero la respuesta que más me sorprendió vino de mi tía Joyce. Me llamó una noche. Su voz era cálida, tranquila,
como si siempre hubiera estado ahí. Vi tu publicación, me dijo. Estoy orgullosa de ti, Ellie. Se necesita mucho valor para hacer lo que hiciste. Sentí como la garganta se me cerraba. Y gracias, tía. Hubo una pausa, y luego agregó algo que lo cambió todo. Tu mamá y yo tuvimos problemas hace años, por razones muy parecidas. Me quedé en silencio. No sabía eso. Que ella siempre ha estado enfocada en las apariencias, continuó. En que todo se vea perfecto por fuera, aunque por dentro todo se esté cayendo. Nunca le importó lo que realmente pasaba. Sus palabras encajaron. Como piezas que finalmente encontraban su lugar. No lo sabía, susurré. Pues ahora lo sabes. Y quiero que entiendas algo, ella no está sola. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, me llamas. ¿De acuerdo? Ya no pude contenerme. Sí, dije, mientras las lágrimas empezaban a caer. Gracias. Cuando colgamos. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Un peso enorme. Desapareciendo. Sí. Había perdido a mi familia más cercana. Pero había ganado algo mucho más valioso, mi libertad. Y el apoyo de personas que realmente se preocupaban por mí. La semana siguiente, recibí un mensaje de Gregory. Quería verme. Tomar un café. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Nos encontramos en una cafetería pequeña, cerca del campus. Cuando llegó, se veía distinto. Cansado. Como si todo esto también le hubiera pasado factura. Quería pedirte perdón, dijo en cuanto nos sentamos. Por todo. Debí intervenir antes. Debí decirle a Chloe que dejara de aprovecharse de ti. Lo miré fijo. ¿Y por qué no lo hiciste? Suspiró, pasando una mano por su cara. Porque lo evité. Viajo mucho por trabajo, y cuando estoy en casa solo quiero tranquilidad. Era más fácil ignorarlo que enfrentarla. Negué con la cabeza. Eso no es suficiente. Lo sé, respondió, sin discutir. Y lo siento. Pero, para que lo sepas, ya le dije a Chloe que tiene que contratar ayuda. Podemos pagarla. Ella simplemente no quería gastar dinero. Solté una risa amarga. Claro que no quería. Desde que te fuiste, todo se descontroló, continuó. La niñera ayuda, pero Chloe estaba tallando. Nunca se dio cuenta de cuánto hacías. Lo miré sin suavizar mi expresión. Ese no es mi problema. Lo sé, dijo. Pero pensé que debía saberlo, y también quería darte las gracias. Fruncí el ceño. ¿Darme las gracias? Sí. El que tú pusieras límites, nos obligó a enfrentar la realidad. Chloe, por fin, está empezando a hacerse responsable de su vida. Ha sido difícil, pero necesario. No supe qué decir. Una parte de mí se sentía aliviada de que, por fin, algo hubiera cambiado. Pero otra parte. Seguía dolida. Porque tomó demasiado tiempo. Porque nadie escuchó, hasta que yo me fui. Hablamos un rato más. Sin gritos. Sin tensión. Y cuando nos despedimos, sentí algo parecido al cierre. Gregory no era perfecto. Pero al menos, estaba intentando hacer lo correcto. Esa noche, sentada en mi departamento, pensé en todo lo que había pasado. Sí. Había perdido a mi familia. Pero también había recuperado algo mucho más importante, a mí misma. Ya no era la chica que sacrificaba todo por personas que no lo valoraban. Ahora era alguien que sabía poner límites.
Alguien que se defendía. Y eso valía más que cualquier aprobación. Con el tiempo, mi vida empezó a encontrar un nuevo ritmo. Seguí trabajando en la librería, tomando turnos extra. Mis clases me mantenían ocupada, pero ahora, por primera vez, las disfrutaba. Sin esa carga constante. Sin esa sensación de estar siempre en deuda con alguien. Mis calificaciones mejoraron. Mi estrés bajó. Y por primera vez en años. Sentía que realmente estaba viviendo. No solo sobreviviendo. Un mes después de haberme ido, una mañana estaba en una cafetería cerca del campus, trabajando en un ensayo. El aroma a café, el murmullo de fondo, todo se sentía tranquilo. Mi celular vibró. Era un mensaje de Jessica. Hey, solo quería avisarte. Chloe está publicando otra vez sobre ti. Pensé que debías saberlo. Suspiré. Abrí la aplicación. Y ahí estaba. Una nueva publicación. Pero esta vez, no era una foto bonita. No era una sonrisa falsa. Era un texto largo. Desordenado. Cargado de veneno. Hay personas que nunca entenderán lo que significa la familia. Solo toman y luego te abandonan cuando más los necesitas. Pero el karma siempre llega para la gente egoísta. Me quedé mirando la pantalla. Sintiendo como algo dentro de mí. Ya no reaccionaba igual. Porque esta vez, yo ya no era la misma persona. Solo recuerda algo, la verdad siempre sale a la luz. Leí esa frase y por un momento me quedé viendo la pantalla. Los comentarios estaban divididos. Algunas personas la apoyaban. Otras la cuestionaban directamente, señalando lo obvio, que hablaba en generalidades, sin pruebas, sin contexto. Y luego estaban los que sí habían visto mi publicación. Los que comparaban ambas versiones. Ella sí mostró evidencia. La otra solo está lanzando indirectas. Esto ya se siente como manipulación otra vez. No respondí nada. Cerré la aplicación. Y volví a mi ensayo. Había dicho lo que tenía que decir. No iba a entrar en otro ciclo interminable de guerra emocional. Pero esa misma tarde, mi celular volvió a sonar. Número desconocido. Dudé un segundo, y contesté. Bueno. Hola, soy Dorothy, tu arrendadora. Reconocí la voz al instante. Ah, hola Dorothy, ¿todo bien? Sí, todo está bien. Solo quería saber cómo te estás adaptando al departamento. Miré alrededor de mi pequeño espacio. El silencio. La paz. La verdad, muy bien. Me encanta el lugar. Se escuchó una sonrisa al otro lado. Me alegra mucho. Sabes, cuando te conocí, tuve una sensación contigo. Se veía que necesitabas empezar de nuevo. Sus palabras me sorprendieron más de lo que esperaba. Gracias, de verdad significa mucho. Platicamos un par de minutos más. Cuando colgué, sentí algo suave en el pecho. Gratitud. Porque sí, había arriesgado todo al irme. Pero había valido la pena. Con las semanas, todo empezó a cambiar. Los mensajes de mi familia se hicieron cada vez más raros. Luego, dejaron de llegar. Chloe dejó de publicar sobre mí. Mis papás dejaron de llamar. Como si, poco a poco, por fin hubieran entendido que yo no iba a regresar. Y por primera vez, no sentí culpa. Sentí paz. Un sábado por la tarde, fui a un mercado de productores locales. Entre frutas frescas, flores y el ruido tranquilo de la gente. Me la encontré. Brooke.
Kelly, dijo emocionada. Perfecto, Timín. ¿Vamos a comer algo? Terminé en una mesa de picnic con ella, comiendo tacos de un puesto callejero. Platicamos de todo. Su trabajo. Su vida. Sus planes. Y cuando me miró fijamente, lo dijo sin rodeos: te ves diferente, más feliz. Respiré hondo. Lo soy. No me di cuenta de cuánto me estaba drenando todo eso, hasta que salí. Brooke asintió, seria. Que estoy orgullosa de ti. De verdad. No cualquiera se atreve a dejar a su familia. Sonreí apenas. Y no fue fácil, pero era necesario. Y por primera vez en mucho tiempo. Sentí algo asentarse dentro de mí. Calma. Seguridad. Dirección. Esa noche recibí otro mensaje. Esta vez de mi tía Joyce. Solo pensaba en ti. Espero que estés bien. Recuerda que siempre tienes un lugar conmigo si lo necesitas. Sonreí. Y respondí: gracias, tía Joyce. Estoy muy bien. Meses después. Llegó el último mensaje de Chloe. Frío. Cortante. Cargado de resentimiento. Espero que seas feliz. Conseguiste lo que querías. Aquí estamos batallando, pero supongo que eso ya no te importa. Lo leí. Sin prisa. Sin reacción. Y lo borré. Sin responder. Porque todavía no entendía. Esto nunca había sido sobre castigo. Nunca fue sobre venganza. Era sobre supervivencia. Sobre salir de un lugar donde me estaba perdiendo a mí misma. Y no había nada que explicar más. La vida de Chloe después de que me fui empezó a desmoronarse en silencio. La niñera que contrató renunció a las 3 semanas. No aguantó las exigencias. Ni el tono. Ni la falta de respeto. Después vinieron otras 2. Hasta que por fin encontró a alguien que se quedó. Pero solo porque le pagaba mucho más de lo normal. El dinero empezó a faltar. Los lujos desaparecieron. Y con ellos, la imagen perfecta que tanto le gustaba mostrar. Sus redes sociales cambiaron. Menos sonrisas. Más indirectas. Más frustración disfrazada. Sus amigos dejaron de comentar. Las invitaciones dejaron de llegar. Gregory, cansado de la situación, empezó a viajar todavía más. Y ella se quedó sola. Con todo lo que antes evitaba enfrentar. Mis padres tampoco salieron ilesos. La relación con Chloe se tensó cuando por fin vieron lo que realmente pasaba. Tuvieron que ayudar más con las niñas. Y eso les quitó tiempo, energía y su vida social. Los rumores empezaron. Las miradas. Los comentarios. La imagen de familia perfecta que tanto cuidaban. Se empezó a romper. Mi madre ya no tenía el control del relato. Y mi padre. Simplemente se cerró. Porque aceptar la realidad significaba reconocer su favoritismo. Y eso, era algo que no podía sostener. ¿Y yo? Yo despertaba cada mañana en mi departamento pequeño. Pero en paz. Terminé la carrera con honores. Conseguí un trabajo de tiempo completo en mi área. Me mudé a un lugar mejor. Y empecé a construir una vida que por fin me pertenecía. Una vida sin miedo. Sin exigencias constantes. Sin sentirme invisible. A veces, en las noches más tranquilas. Pensaba en mis sobrinas. Las extrañaba. Claro que sí. Pero entendí algo importante. Amar a alguien no significa destruirte por ellos. Y quizá algún día.
Cuando sean más grandes, entenderán por qué su tía tuvo que irse. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento arrepentimiento. Irme fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero también, lo más necesario. Durante años viví doblándome para encajar en expectativas que no eran mías. Hasta que me perdí. Ahora no. Ahora soy libre. Y esa libertad vale mucho más que cualquier culpa que intenten imponerme.